escucha? Sí, se escucha, Se ve, profesor. Buenas profesor. tardes. Ya, ya, entonces vamos con ejercicios. Toda la parte que habíamos avanzado, entonces vamos a complementar con ejercicios. Entonces nos dicen calcular el límite f de z cuando z tiende a 0. Si f de z es, entre paréntesis, conjugado de z sobre z al cuadrado. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a calcular el límite directo, considerando estos dos caminos, ¿no? Vamos a considerar el eje real, el eje imaginario, inclusive la diagonal. Entonces, cualquier punto que está en el eje real, z es de la forma x, con x distinto de 0. Cualquier z que está en el eje imaginario es de esta forma, imaginario puro, y por i, con i distinto de 0. Consideremos este otro camino, que es la diagonal, y cualquier z que está en la diagonal es de la forma x más x por y. O sea, tienes la misma parte real, la misma parte imaginaria. Calculamos a lo largo del primer camino. Luego tenemos límite, en este caso, a lo largo del eje real. O sea, que z es igual a x. O sea, que este z lo reemplazamos por x. Su conjugado es el mismo x, conjugado de este es el mismo x que está acá. Y cuando z tiende a 0, x tiende a 0, o sea que x tiende a 0, dentro de paréntesis. Luego x se van, o sea que este es 1, 1 al cuadrado, 1. Ya. Ahora calculamos a lo largo del eje imaginario, entre paréntesis, límite, en este caso z es i por i, en el denominador, acá está. En el numerador es conjugado. Conjugado este es menos y esto está elevado al cuadrado, cuando i tiende a 0. Luego, cancelando, nos queda menos 1. Límite menos 1 es menos 1 al cuadrado, igual a 1, en este caso. Entonces, salen iguales acá. Y con esto no podemos decir de que existe límite. Entonces, vamos a lo largo de la diagonal. Entonces, entre paréntesis, límite, en este caso, z, el que está en el denominador, es así como está. En el numerador es conjugado de este, acá está. Y todo al cuadrado. Z tiende a 0 cuando x tiende a 0. Luego, factorizamos del numerador, o sea, en este caso, factorizando x el denominador, se cancela, queda solamente el límite de 1 menos i sobre 1 más i al cuadrado, cuando x tiende a 0. O sea que, pero efectuando acá, multiplicando por su conjugado al numerador denominador, ¿no es cierto? Vamos a tener menos i, o sea, esto que está acá es menos i. Menos i al cuadrado es i al cuadrado, i cuadrado es menos 1. Luego, estos son distintos. Luego, como uno es distinto de menos 1, entonces no existe el límite de eso. ¿Ya? Ya está. O sea que no existe el límite de esa función cuando z tiende a 0. Esta es otra forma, aplicando el teorema. O sea que para eso, una función el límite de una función de variable compleja existe si solamente si existe de la parte real y de la parte imaginaria, ¿cierto? Y eso es lo que queremos aplicar acá. Luego, vamos a hallar su parte real, su parte imaginaria. Luego, esto es, multiplicamos al numerador denominador por el conjugado del denominador. Conjugado de acá es conjugado, y acá está. Luego, esto sería conjugado, sería conjugado de z al cuadrado, y con esto a la cuarta. Y esto conjugado de z por su conjugado es x cuadrado y al cuadrado. Pero como este está elevado al cuadrado, cuadrado de eso, ya está. Luego, acá tendríamos x menos i por i al cuadrado y al cuadrado. Está acá, ¿no? Luego, efectuando acá, primero al cuadrado de esto,
sería cuadrado esto sería menos i cuadrado, menos el doble producto, el primero por el segundo, teníamos esto, y esto está elevado al cuadrado, sobre el denominador. ¿Ya? Luego, elevamos al cuadrado de esto, más el cuadrado de esto, más el cuadrado de esto, es cuadrado de esto igual 4x cuadrado y cuadrado, con este y cuadrado es menos 1, entonces tendría menos 4x cuadrado y al cuadrado. Doble, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería esto que está acá. Menos el doble producto del primero por el tercero, sería menos 2, 2, 4x, x cubo y por y, acá está. Ahora sería doble producto del segundo por el tercero, doble producto de esto, más, sería doble 4x y al cubo por y, acá está, ya está, luego acá. Entonces, separando parte real es esto con esto que está acá, todo eso sobre esto que está acá. Parte imaginaria es esto con esto, ahí está, 4x y al cubo menos 4x cubo y sobre esto por y, ahí está. Entonces, ya tenemos su parte real y su parte imaginaria. Entonces, ¿en dónde? La parte real de f de z es esto, que es u de x, y la parte imaginaria de f de z es b de x, y, que viene a ser esto. Ya. Luego, vamos a calcular el límite de la parte real, el límite de u de x, y, cuando x, y tiende a 0, 0, o sea que z tiende a 0, ¿cierto? Luego el límite. Esto no hay cómo simplificar, y acá podemos factorizarlo, pero no se va, nada se simplifica. Luego, cuando x se reemplaza por 0, y se reemplaza por 0, 0 sobre 0, indeterminado. Entonces, aplicamos límite por caminos. Para eso, consideremos, por ejemplo, esta es la recta diagonal que pasa por el origen, esta parábola que también pasa por el origen. Vamos. Entonces, sería límite a lo largo del primer camino. Entonces, donde aparece ahí, hay que reemplazar por x a la cuarta. Este es x cuadrado, este es x cuadrado, sería menos 6x a la cuarta. Este es y cuadrado, x cuadrado al cuadrado. Luego, aquí tendríamos, ¿cuánto? Menos 4x a la cuarta, ¿no es cierto? Y acá sería 2x cuadrado al cuadrado, sería 4x a la cuarta. Luego simplificamos y nos queda menos 1. Límite de menos 1 es menos 1. Ya está. Ahora calculamos a lo largo del segundo camino. Límite, acá sería x a la cuarta. Esto sería y a la cuarta sería x a la octava. Menos, y aquí tendríamos menos 6x cuadrado. Y cuadrado es x cuarta, con este x a la sexta. Y sobre x cuadrado. Y cuadrado es x cuarta al cuadrado. Luego, factorizamos acá x a la cuarta. Queda 1 más x cuarta menos 6x cuadrado. En el denominador, factorizamos x cuadrado al cuadrado sería x a la cuarta. Dentro del paréntesis queda 1 más x cuadrado al cuadrado. Luego x cuarta simplifica. Y a esto evaluamos x0, 1 igual a 1 que está acá. Luego, menos 1, como menos 1 es distinto a 1, entonces no existe límite de la parte real. Ya no es necesario calcular el límite de la parte imaginaria. Luego, no existe límite. Ya. El segundo ejemplo, tenemos calcular, dada esta función, z cuadrado, coseno hiperbólico de 4z sobre 3, para z distinto de pi medio por i.
en z de pi medios por i vale k f de z. Hallar el valor de k para que esta función sea continua en este punto. Y pregunta, ¿es continua en todo el plano complejo? Entonces, aquí aplicamos los tres pasos o las tres condiciones de continuidad. Como nos piden la continuidad en este punto, entonces, primera condición es la función f evaluado en este punto. Evaluado en este punto es k. Segunda condición es ver si existe o no existe el límite. Entonces calculamos el límite de z cuadrado coseno hiperbólico de 4z sobre 3 cuando z tiende a pi medios por i. Luego, si z reemplazamos por esto, al cuadrado sería menos pi cuadrado sobre 4. Coseno hiperbólico, este z reemplazamos por pi medios, simplificando con esto de 2, quedan coseno hiperbólico de 2 pi tercios de i. ¿Cómo nos deshacemos de esto? Ya sabemos que es menos pi cuadrado sobre 4. Esto es e, por definición de coseno hiperbólico, e a la 2 pi tercios por i, más e a la menos 2 pi tercios por i sobre 2. Pero a su vez, sabemos que esto es coseno de 2 pi tercios más i seno de 2 pi tercios. Esto es coseno de 2 pi tercios menos i seno de 2 pi tercios. Luego, esto con estos signos contrarios nos sale 2 veces esto. Ahí está. Luego, 2 y 2, bueno, simplifican con este 2. Y luego, estos serían los siguientes. Coseno de 2 pi tercios n menos 1 medio de 120 grados. Ya está. Luego, ese límite vale pi cuadrado sobre 16. Entonces, este límite existe. Entonces, la tercera condición de continuidad, de que ese límite que existe, para que sea continua, para que la función sea continua, ese límite que existe, que vale esto, debe ser igual a la primera condición, ¿no? Debe ser igual a esto. Pero esto es igual a acá. Entonces, esto debe ser igual a 2pi y este es igual a acá. Luego k es igual pi cuadrado sobre 16. Ya. El tercer ejemplo es lo siguiente. Analizar si esta función f de z definida como entre corchete la parte imaginaria de z cuadrado, todo esto al cuadrado, sobre módulo de z al cubo. Para los z distintos de 0, y z igual a 0, vale 0 esta función. Es continua en z igual a 0. Ya. Para esto, vamos a aplicar el teorema. Hemos visto de que una función de variable compleja es continua en un punto, si y solamente si su parte real, su parte imaginaria son continuas, ¿cierto? Eso vamos a aplicar acá. Para eso vamos a hallar su parte real y su parte imaginaria de esta función. Entonces z es igual a esto, z cuadrado es esto que está, cuadrado de esto. La parte imaginaria de z cuadrado necesitamos, entonces la parte imaginaria de z cuadrado es 2x por i, ya está. Luego, la parte imaginaria de z cuadrado al cuadrado sería cuadrado de esto, o sea que f de z queda definida así, 4x cuadrado y cuadrado sobre módulo de z, es esto que está acá. Módulo de z al cubo es al cubo de esto que está acá. O sea que esto a la 3 medios. Ahí está. Entonces f de z vale esto.
para x, y distinto de 0, 0. En el origen vale 0. Entonces, definimos parte real esto será, pues, la que está acá. Parte real nomás tiene esto, entonces, su parte real de f de z será esto, que sería esto, pues. Para x, y distinto de 0, 0, y vale 0 en el origen que está acá. La parte imaginaria es 0, entonces la parte imaginaria es 0. Pero como esta es una función constante, es continua para todo x, y perteneciente a R2. Entonces, esto como es 0, está bien definida, pues, ¿no es cierto? Como función de dos variables, es continua en todo R2. Ya, entonces, faltaría ver si esta función es continua. Continua en el origen. Y para eso, el límite de esto, reemplazando al numerador y el denominador por 0, 0, 0 sobre 0 indeterminado. Pero acá no tenemos cómo simplificar. Entonces aplicamos límite por caminos. Límite de u de x, y cuando x, y tiende a 0, 0. El límite de esto está acá. Por ejemplo, consideremos una familia de rectas que pasan por el origen. O sea, esta es una familia de rectas que pasan por el origen. Entonces calculamos ese límite, reemplazamos esta ahí, será y cuadrado será x cuadrado, k cuadrado, x cuadrado con este x, sería así, x cuadrado, k cuadrado, x cuadrado, sobre x, y cuadrado sería k cuadrado, x cuadrado a la 3 medios. Luego factorizamos, sacamos este k cuadrado, 4k cuadrado, límite x a la cuarta sobre, factorizando de acá, x al cuadrado de acá, y elevando a la 3 medios saldrían x al cubo. Y dentro del paréntesis quedarían 1 más k cuadrado elevado a la 3 medios, cuando x tiende a 0. Entonces, pero se le va dando valores acá. Como esta es una familia de rectas, le damos un valor de acá, k igual a 1, entonces ahí siempre va a quedar x. Entonces, cuando reemplazamos x por 0, este límite va a ser. Si le damos otro valor de acá, igualito va a salir 0. Le damos otro valor de acá, va a salir igual acá. Entonces, esta es una familia de estas rectas que pasan por el origen. A lo largo de cualquier camino de eso, este límite sale 0. Pero con esto no es suficiente afirmar de que existe límite y ese límite es igual a 0. Por eso dice acá, con esto no podemos afirmar que el límite de esta función es igual a 0. Entonces probaremos usando definición de límite. O sea, definición, el límite de una función de dos variables, la demostración, ¿ah? Límite de u de x, y, cuando x, y tiende a 0, 0, sería límite de esto igual a 0. Si y solamente si, dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que la distancia entre esta función f de que sí menos 0 es menor que delta. Si la distancia entre este vector y el 0, 0 es menor que delta y mayor que 0. Esto vamos analizando aparte. Vamos a analizar esto aparte. Esto implica lo siguiente. Esto que está acá, el módulo de esto es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menor que delta, pero sabemos que este es mayor o igual que la raíz cuadrada de x al cuadrado. Pero este es valor absoluto de x. Y lo mismo con la otra también. Esto es mayor o igual que la raíz cuadrada de y cuadrado, y raíz cuadrada de y cuadrado es valor absoluto de y. Y entonces,
valor absoluto de X es menor que delta, ¿no? Y también valor absoluto de Y es menor que delta también. Luego, multiplicando esto por esto, tenemos lo siguiente. Todavía elevamos al cuadrado. Como este es mayor o igual que 0 y este es mayor o igual que 0, se puede elevar al cuadrado, ¿cierto? Entonces, cuadrado de esto es menor o igual que delta al cuadrado. Cuadrado de esto es menor o igual que delta al cuadrado. Ahora multiplicamos esto por esto, sería cuadrado del valor absoluto por esto, es menor o igual que, sería esto por esto, sería delta a la cuarta, acá es cuarta, delta a la cuarta. A esto lo multiplico por 4. Al multiplicar por 4 sería menor que 4 veces delta a la cuarta. Esta es cuarta, ya está. Entonces ya con esto, ahorita vamos a utilizar esto, para eso hemos analizado esto. O sea, esto implica esto, y eso implica esto, y eso implica esto que está acá. Ahora de aquí, regresamos a esto que está acá. Entonces, valor absoluto, esto, menos 0 es igual, simplemente valor absoluto pues, valor absoluto, 4. Valor absoluto valor absoluto de x cuadrado. Valor absoluto valor absoluto de y al cuadrado. Valor absoluto del denominador es el mismo, ¿no? Porque está positivo, entonces es el mismo. Pero este número es menor igual que esto que está acá, así como lo ven. Todo esto es menor igual que al numerador, ¿cierto? Porque este número es más pequeño que esto, pues, por eso. Ahí está justo lo que queríamos esto es esto que está acá. Ese es eso. Luego, como este es menor que 4, entonces esto es menor o igual que esto, y esto es menor que 4 de rho a la cuarta. Luego, valor absoluto de este es menor que 4 veces rho a la cuarta. Entonces, luego tomando luego epsilon igual a esto, ¿no? O si no, delta a la cuarta sería la raíz cuarta de epsilon sobre 4. Pues ahí está, acá está. Luego tomando epsilon, este que está acá, en lugar de esto, ¿no? Tomando epsilon igual 4 delta a la cuarta, se tiene que delta a la cuarta es igual a esto, ¿no? Entonces delta es la raíz cuarta de esto, ahí está. Entonces ha sido posible encontrar esto que está acá, ¿no? Este delta en general depende de epsilon, ¿ah? Y luego se tiene que el límite de eso es igual a 0, ¿no? Luego esta función, entonces la función es continua. Luego existe ese límite, y luego ese límite es igual a 0. Entonces la función es continua. Por lo tanto, esta función es continua en z igual a 0. Ejemplo 4, lo siguiente. Ejemplo 4 es analizarse la función f de que sí, ¿no? Es lo mismo decir f de z, es definida de esta manera, para los x, y distinto de 0, 0, y vale 0 en el origen. Esta función definida así satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en z igual a 0. ¿Ya? Si estas funciones, o sea, que lo que quiere decir es su parte real, su parte imaginaria de esta función de variable compleja, satisfacen las ecuaciones de Cauchy en el origen. Y la pregunta también ahí, ¿existe la derivada en el origen? Entonces, expresamos esa función en esta forma. Como le dicen de ecuaciones de Cauchy, hay que determinar su parte real, su parte imaginaria de esa función. Entonces, su parte real
separando acá, separando parte real, parte imaginaria, tenemos su parte real u es x por y sobre x cuadrado y cuadrado para los x, y distinto de 0, 0. Vale 0 en el origen. La parte imaginaria es la parte imaginaria y esto es para los x, y distinto en el origen y 0 en el origen. ¿Qué quiere decir? Que su parte real y su parte imaginaria de esta función satisfacen las ecuaciones de Cauchy en 0, 0, significa esto que está acá. Eso es lo que está diciendo. Debemos verificar que derivada parcial de u con respecto a x en 0, 0 debe ser igual a la derivada parcial de b con respecto a y en 0, 0. Y derivada parcial de u con respecto a y en 0, 0 debe ser igual a menos derivada parcial de b con respecto a x en 0, 0. Eso es lo que quiere decir que si su parte real y su parte imaginaria de esa función satisfacen las ecuaciones de Cauchy en el origen. Entonces ya está. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, derivada parcial de u con respecto a x en 0, 0. Aquí es donde vamos justo a utilizar la derivada parcial de una función de dos variables y un punto fijo. Un punto, en este caso en 0, 0. ¿Ya? Esta es la definición, pues. Derivada parcial de u con respecto a x en 0, 0 es el límite de u de x, 0 menos u en 0, 0 sobre x menos 0 cuando x tiende a 0. Así. Entonces, ahora es límite cuando x tiende a 0. Esta función vamos a ver en u. Acá está u. Entonces, acá, para calcular esto, donde aparece i, hay que reemplazar por 0 acá. Donde aparece ia por 0. Y entonces, este igual a 0, entonces sería sobre x al cuadrado. Eso es lo que tengo acá. Límite, esto es igual 0 sobre x cuadrado, u en 0, 0, o sea que u en 0, 0 vale 0. Y sobre x, y cuando x tiende a 0, ya está. Luego, cuando x tiende a 0, x es distinto de 0, ¿cierto? Ya sabemos que la distancia entre x y 0 es menor que un número positivo, pero tan pequeño como se quiere, ¿no? Entonces, como este es distinto de 0, este es 0. 0 menos 0, 0. 0 sobre x cuando x tiende a 0. Lo mismo, este x es distinto de 0, luego este es 0. Y 0, y 0 que está acá. Ya está. Ahora, calculamos esto. Derivada parcial de b con respecto a y en 0, 0 es el límite b en 0, i menos b en 0, 0 sobre i menos 0 cuando i tiende a 0. Luego límite cuando i tiende a 0, acá. Entonces, ahora vamos a la parte b acá, Entonces, acá está. Entonces, ahí reemplazamos. Donde aparece x, hay que reemplazar por 0. Entonces, acá, donde aparece x, reemplazamos por 0. 0. Quedaría i cuadrado sobre i al cuadrado. Acá está, i cuadrado sobre i cuadrado. B en 0, 0. En 0, 0 vale 0. Sí. ¿Alguna pregunta? Continúa, profe. Ninguna. Ya. Entonces, igual, simplificando 1. 1 sobre i. Entonces, ya no tenemos cómo simplificar acá. Entonces, simplemente 1 sobre 0. Una cantidad positiva entre 0 es más infinito. Ya está. Y entonces, ya no se cumple esto.
la primera condición de ecuación de Cauchy falla acá. Vale 0, pero esto no existe, no existe. Entonces ya no se cumple, ¿no? Entonces, vamos calculando para que se acostumbren a cómo se calcula la derivada parcial y un punto fijo. Entonces, ya su parte real hasta acá, su parte real, su parte imaginaria ya no satisfacen las ecuaciones de Cauchy, porque 0 no es igual a esto, y además esto no es una cantidad finita, ¿ya? Entonces ya no satisface. Bueno, seguimos calculando las otras, aunque ya no es necesario, ¿eh? Entonces, calculamos ahora derivada parcial de u con respecto a i en 0, 0. Y por definición es u en 0, i menos u en 0, 0 sobre i menos 0 cuando i tiende a 0. Luego el límite cuando i tiende a 0. U 0, i. En la parte real donde aparece x hay que reemplazar por 0. Donde aparece x, acá, donde aparece x, reemplazar por 0. Este 0 sería 0 sobre i cuadrado. U en 0, 0 vale 0. Entonces este es sobre i al cuadrado. Eso es lo que tenemos acá, ¿no? Estamos calculando, esto que está acá, ¿no es cierto? Esto es 0 sobre i cuadrado menos 0 sobre i cuando i tiende a 0. Luego este es 0 y este es 0. Por último, calculamos derivada parcial de b con respecto a x en 0, 0. Sería esto. B de x, 0. Entonces vamos a la parte b. Y ahí, donde aparece i, hay que reemplazar por 0. Entonces, donde aparece i, hay que reemplazar por 0. Entonces, i 0 sería sobre x cuadrado. En 0, 0 vale 0. Ahí está. Entonces, ahí está. Ahí está este 0 sobre x, 0, 0. Entonces, bueno, esto se cumple, ¿no? Porque esto es igual a esto. O sea, que menos 0, 0 es igual a menos 0. Se cumple. Pero como no cumple la primera condición, entonces dice, luego no se verifica que este es igual a esto. O sea, que la primera condición no se cumple. Y entonces, su parte real, su parte imaginaria de f de z, no satisfacen las ecuaciones Cauchy en 0, 0. La otra pregunta ¿es derivable en el origen? Entonces acá vamos a usar la derivada en un punto fijo. La derivada en un punto fijo, en este caso en 0, es f de z, límite de f de z menos f de 0 sobre z menos 0, cuando z tiende a 0. Entonces, vamos esto a expresar, bueno, f en 0, 0 vale 0 de acuerdo a la definición, ¿cierto? Acá, en 0, 0, f de z vale 0, ¿cierto? Entonces, vamos esto a expresar en términos de z, ¿ya? Ya está. Entonces, este vale 0, este z, este f de z es eso. Luego, esto vamos a expresar en términos de z. Entonces, para eso, como tiene el mismo denominador, ahí está, sumamos los numeradores. X por y más y cuadrado por y. Luego del numerador, factorizamos y. Queda x más y por y, paréntesis, sobre esto que está acá. Pero esto es la parte imaginaria de z. O sea que esto que está acá es z. Acá está z. Y esta es la parte imaginaria de z. Y esto es el cuadrado del módulo de z. Luego, esta función que estaba dada de esta forma, en términos de z ya está expresado acá. Esto vamos a usarlo. Luego, f' en 0 sería el límite de f de z, lo reemplazamos por eso. F en 0 vale 0,
sobre z menos 0, z, cuando z tiende a 0. Luego el límite, cuando z tiende a 0, esto pasa multiplicando acá, tenemos esto. Como z es distinto de 0, simplifica z. Luego queda el límite de la parte imaginaria de z sobre el cuadrado del módulo de z, cuando z tiende a 0. Entonces, aquí aplicaremos límite por caminos, pues. Acá, ¿no? Bueno, ahí se consideran, por ejemplo, ahí en las gráficas anteriores que tenemos, el eje real, el eje imaginario, pues, ¿no? Entonces, z a lo largo del eje real es x, y entonces la parte imaginaria de z es igual a 0, 0. El módulo de z es raíz cuadrada de x cuadrado, y cuadrado de esto es x cuadrado. Cuando x tiende a 0, este es 0 y 0 y 0, ¿no? Ahora, el otro es a lo largo del eje imaginario, límite. Entonces, como este z está en el eje imaginario, este z es i por i, y la parte imaginaria de esto es i, eso es esto que está acá. Y el módulo de z es la raíz cuadrada de i cuadrado, y el cuadrado del módulo es i al cuadrado, cuando i tiende a 0. Luego, simplifica, esto es 0, este es más infinito. Pero no, esto no es número finito, pues, o sea, no existe esto. Luego, no existe la derivada en 0. No es derivable en 0. Ya, entonces, tenemos este otro grupo de ejercicios. Ahí tenemos eso. Ya, entonces, acá es el ejercicio siguiente, 5, determinar, a ver, bueno, aquí era, a ver, ya, este es el ejercicio 4. Entonces, el otro es la continuación a esto que está acá. Es la continuación, 5. Ya. Entonces dice, determinar el dominio de contenido en C, donde la función, esta función de variable compleja, esta es su parte real, su parte imaginaria, es analítica. O sea, hay que determinar el dominio donde esta función es analítica. ¿Ya? Entonces, acá es donde vamos a aplicar el teorema 2 de la clase pasada, el teorema 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos decían el teorema 2? Si dos funciones de variable real, x, y, son continuas y existen derivadas parciales de primer orden continuas y satisfacen las ecuaciones de Cauchy, y entonces la función es analítica en el dominio D, ¿no? Ese es el teorema que vamos a aplicar. Entonces, para eso tenemos, por si acaso pongan ahí, aplicando el teorema 2. Entonces, f de z está expresado en esta forma, donde u es esto, y donde la parte imaginaria es esto que está acá. Estas funciones, así como están definidas, no están definidas cuando x es igual a 3 y igual a 0. Entonces, en el punto 3, 0, estas funciones no están definidas, ¿ya? O sea que en el punto 3, 0 no están definidas. Cuando x igual a 3 y igual a 0, este es 0, este es 0, ¿no? Entonces, estas funciones son continuas para todo x perteneciente a R2, tal que x distinto de 3
o y es distinto de 0. Si este es 0 y este es distinto de 0, es continuo, está bien definida, ¿no es cierto? O al revés, ¿no? A eso se refiere esto, ¿ah? Estas funciones son continuas para todo x, y perteneciente a R2, tal que x es distinto de 3 o y es distinto de 0. Ya, ahora calculamos sus derivadas parciales de primer orden. Entonces, derivada parcial de u con respecto a x es, derivamos con un cociente. Denominador, acá está dentro del corchete denominador, por la derivada del numerador con respecto a x1, menos el numerador. La derivada del denominador es 2x menos 3 a la 1, por la derivada de la base 1, acá está. Eso es eso, ¿cierto? La derivada del denominador con respecto a x, cierra el corchete, sobre el cuadrado del denominador. Efectúan las operaciones, acá, ¿no? 2 veces x menos 3 al cuadrado, con este factoriza, efectúan las operaciones, se obtiene esto que está acá. Y sobre acá. Lo dejamos por un momento. Ya. Ahora, para derivar esto u con respecto a y, vamos a acomodarlo, pues, porque el numerador no depende de y esto. Entonces ponemos x menos 3, el denominador elevado a la potencia menos 1, y derivamos con una potencia. Derivada parcial de u con respecto a y es, este es constante, la derivada de esto no más menos x menos 3, o esto elevado a la menos 2, por la derivada de la base con respecto a y es 2i, ahí está. Luego, acomodando, tienen acá 2, serían menos 2x menos 3 por y esto pasamos al denominador, ya está. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos derivada parcial de u con respecto a x con respecto a y. Ahora, para hallar la derivada parcial de b con respecto a x, acomodamos. Para derivar con respecto a x. Como el numerador no depende de x, entonces simplemente acomodamos. Menos y, todo esto elevado a la potencia menos 1. Eso así. Luego derivamos esto con respecto a x, menos con este menos, más y, esto elevado a la menos 2, por la derivada de la base, con respecto a x, sería 2x menos 3 a la 1, por la derivada de la base, que es 1, ahí está nada. Luego, derivada parcial de b con respecto a x, acomodando esto sobre esto que está acá, ¿no? 2x menos 3 por y, todo esto. Ahora, para la derivada parcial de b con respecto a y, eso sí, hay que derivar como un cociente. Como el numerador denominador depende de y, hay que derivar como un cociente. El signo menos podemos dejar afuera, o si no, a ver, vamos a ver cómo se deriva esto. Ahí está, el signo menos lo está dejando afuera. Dentro del paréntesis, derivando como un cociente, denominador por la derivada del numerador con respecto a y, menos numerador por la derivada del denominador sobre el cuadrado del denominador. Efectuando las operaciones, el numerador se tiene esto y esto que está acá. Ya está. Y entonces, esos son derivadas parciales de primer orden, la parte real de la parte imaginaria. Aquí vuelvo a escribir esto. Derivada parcial de u con respecto a x, derivada parcial de u con respecto a y, derivada parcial de b con respecto a x, derivada parcial de b con respecto a y. Existen estos, existen y son continuas para todo x, y perteneciente a D, donde este dominio es R2 menos ese punto que está acá. O sea que estas funciones están bien definidas, ¿no? O sea que son continuas para todo x, y perteneciente a R2 menos este punto, ¿ya? Ese punto, ya está. Y luego
falta ver si satisfacen las ecuaciones de Cauchy. Derivada parcial de U con respecto a X es igual a derivada parcial de B con respecto a Y. Vamos a ver. Este es derivada parcial de U con respecto a X. Esto es derivada parcial de B con respecto a Y. Entonces, estos son iguales. Denominadores iguales son iguales. Derivada parcial de U con respecto a Y. Y esto que está acá. Entonces, esto, pasando este signo menos al otro, son iguales. 2y que tiene el mismo denominador. Luego se cumple. Entonces, satisfacen las ecuaciones de Cauchy para todo X, Y perteneciente a este dominio. ¿No? R2 menos este punto. Ya está. Este es el dominio que nos piden. En este dominio, en este conjunto, contenido en el plano complejo, es analítica esa función. Esa es la aplicación del teorema 2. Acá está mala. Este está mal. Este es 3,0. Sacándole 3,0. Corrijan ahí. Ya. Ya. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Analizar la derivabilidad de la función m de z, definida como e a la 8z menos 1 sobre z, para los z distinto de 0 y vale 8 en z igual a 0. Derivabilidad. Derivabilidad en el punto z igual a 0 y determinar la derivada de esta función en 0. Ya. Luego, tenemos solución, la derivada de m en 0. Usamos definición de la derivada, pues en un punto fijo. Entonces, el límite de m de z menos m de 0 sobre z menos 0 cuando z tiende a 0. Luego, límite cuando z tiende a 0, m de z es esto que está acá. Y m de 0 en 0 vale 8, está, menos 8, sobre z menos 0. Ya. Entonces, el límite cuando z tiende a 0, efectuamos acá, esto pasa multiplicando, y acá, y sobre esto quedaría sobre z cuadrado, ¿no? Luego el límite, cuando z tiende a 0, esto sería e a la menos 8. Acá lo que está haciendo es aplicando la derivada, regla de Hospital, derivadas. O sea que el límite de esto, cuando z tiende a 0, acá sería e a la 0, 1. Con este 1 se van. Z se reemplaza por 0, 0. Esto se reemplaza por 0, 0. O sea que esto sale 0 sobre 0. Se aplica derivada. Entonces acá tendríamos derivando, sería la derivada de este, 8 veces e a la 8z. La derivada de este es menos 8. La derivada de esto es 2z cuando z tiende a 0. Y aquí factorizamos 8. Este 2 sería 4 el límite. Cuando z tiende a 0, de e a la 8z menos 1 sobre z. Aquí es donde se aplica una propiedad de límites. ¿Ustedes se acuerdan lo siguiente? Límite, o sea, cuando digamos a es mayor que 0 y a distinto de 1, y entonces el límite de a la x menos 1 sobre x, cuando x tiende a 0, es logaritmo natural de a, ¿no? Eso es lo que vamos a aplicar acá, ¿ya? Entonces, 4, límite, esto acomodamos, e a la 8 elevado a la 7, menos 1 sobre este z, cuando este z tiende a 0. Y entonces es igual 4, este que está acá es logaritmo natural de esto que está acá. Logaritmo natural de e a la 8. Luego logaritmo de una potencia, 32 por logaritmo natural de i. Logaritmo natural de i vale 1, luego 32. Ahí está. Este es m'. Ahí. Sabe que es derivable en el origen y
y la derivada vale 32. Ya, ejercicio 7 nos dice lo siguiente. F de z definida como z a la quinta sobre módulo de z a la cuarta si z es distinto de 0 y vale 0 en el origen. Calcule la parte real de f de z, la parte imaginaria de f de z y b, pruebe que u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy en z igual a 0. Pruebe que no es derivable en z igual a 0. Ya, entonces, ¿ya ven? Entonces, hay que hallar su parte. Primero vamos a hallar su parte real y su parte imaginaria de esta función. Para eso, acá tenemos z a la quinta, el módulo de z a la cuarta, ¿ya? Entonces, acuérdense de esto vamos a calcular ahora. Ya. Entonces, tenemos z es esto que está acá, módulo de z es esto que está acá. Esto al cuadrado, cuadrado del módulo de z, esto que está acá. Necesitamos a la cuarta. Esto al cuadrado es al cuadrado de esto. Ya tenemos calculado el denominador y acá. Este es z a la quinta, está en el numerador. Esto es igual a esto. Pero este que está acá, expresamos como esto al cuadrado por z, así. ¿Ya? Entonces, hasta aquí es z al cuadrado que está acá. Este que está acá es z al cuadrado, cuadrado de esto, desarrollando esto. Y esto está al cuadrado. Hasta ahí tenemos z a la cuarta, está acá. Y multiplicado por z, está. Entonces, al cuadrado de esto, como el ejemplo anterior que teníamos es cuadrado de esto, más el cuadrado este, más el cuadrado de esto, que sería esto. Doble producto, menos el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Más el doble producto del primero por el tercero, y menos el doble producto del segundo por el tercero que está acá. Y todo esto multiplicado por esto. Ya está. Luego, aquí, separamos parte real, parte imaginaria. Parte real de acá es esto, y esto con esto viene a ser esto. Parte imaginaria es esto que está acá. Cierro corchete, ya está. Entonces, la parte real de este producto será parte real, ¿eh? Parte real será todo este multiplicado por x, ¿cierto? Y la otra parte real será esto multiplicado por esto. La parte imaginaria será esto por esto que está acá, por la parte, por i. Y la otra sería esto multiplicado por la parte real, ¿no? Eso. O la otra forma es esto, pues. Esto por esto, por esto, por esto, y así, esto por esto, por esto, y así, y más, esto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y luego separar parte real, parte imaginaria, ¿no? Es otra forma de desarrollar, ya está. Y eso sale todo esto que está acá. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Entonces, ya acomodando x a la quinta, esto sería esto con esto, x cubo y cubo, menos 10x cubo y cuadrado. Esto sería esto. Con esto que está acá, sería siguiente. Y acá es x a la quinta, ¿no es cierto? Y ya, x a la quinta. Esto con esto, x cubo y cuadrado sería menos 10 acá. Esto con esto, acá está. Esto con esto es 5. 5x y a la cuarta. El otro sería y a la quinta. Acá tendríamos esto con esto que está acá, y x cuadrado y cubo, es esto que está acá. Y la otra es esto, ya está.
Ya está. Entonces, la parte real de f de z es u, es todo esto que está abajo, ¿no? Y, por supuesto, dividido esto, pues, ¿no? Entonces, ahí, este f de z va a ser la parte real de esto sobre esto, pues. La parte imaginaria de esto sobre esto va a ser eso. Eso es lo que tenemos, la parte real, todo esto sobre esto que está acá. Y la parte imaginaria, todo esto acá. Si x, y es distinto del origen. Es decir, de ahí ya separamos parte real, pues ahí está. Su parte real u viene a ser esto. Para los x, y distinto de 0, 0, vale 0 en el origen. Parte imaginaria es esto. Ya está. Esa es la parte A. Luego, ahora, la segunda pregunta es, esa función, su parte real, su parte imaginaria, esa función satisfacen las ecuaciones de Cauchy en el origen. Ya está. Alguien pensaría lo siguiente. Para calcular estos, se deriva esto como un cociente. Derivar como un cociente y luego evaluar en 0, 0. Parecería, ¿no? Así. Derivar esto como un cociente, luego evaluar en 0, 0. Pero si hacemos por ese camino, al evaluar en 0, 0, nos va a salir 0 sobre 0 va a salir. Igualito el otro también. Entonces, por eso es que usamos definición de la derivada en un punto fijo, derivadas parciales. Entonces, derivada parcial de u con respecto a x en 0, 0, igual límite de u de x, 0 menos u en 0, 0 sobre x menos 0 cuando x tiende a 0. Luego límite cuando x tiende a 0, acá. Vamos a la parte u, donde aparece y hay que reemplazar por 0. Donde aparece IA, donde aparece I, donde aparece I, este es 0, este es 0, este es 0, luego queda x quinta sobre x a la cuarta. Y u en 0, 0 es igual a 0. Ya. Ahí está. X quinta sobre x cuarta menos 0 sobre x. Luego este es x sobre x, 1, y su límite vale 1. ¿Ya? Ahora, calculamos la derivada parcial de b con respecto a i en 0, 0. Y límite b 0, i menos b en 0, 0 sobre i menos 0 cuando i tiende a 0. Ahora vamos a la parte b. Entonces, donde aparece y x hay que reemplazar por 0. X, ¿ah? Entonces acá es 0, 0. Este es 0. X, 0. Luego quedarían y quinta sobre i a la cuarta. Es lo que queda acá. Y 0, 0 vale 0 sobre i. Luego este es 1. I sobre i y este es igual a 1. Ya está. Hasta ahí va cumpliendo. ¿Ah? Derivada parcial de u con respecto a x en 0, 0 es igual a la derivada parcial de b con respecto a i en 0, 0. Hasta ahí va cumpliendo. Vamos a ver. Calculamos derivada parcial de u con respecto a i. Ya hemos calculado esto, calculado. Derivada parcial de u con respecto a i en 0, 0. Este es límite u en 0, i menos u en 0, 0 sobre i menos 0 cuando i tiende a 0. Luego acá, en u, donde aparece x, hay que reemplazar por 0. Donde aparece x, ¿ah? Donde aparece x, acá. Donde aparece x, 0. 0, 0, 0. 0, 0 sobre i a la cuarta sale. En el origen vale 0. Entonces, acá estamos. Ahí está. 0 sobre i a la cuarta, este es 0.
0 sobre i es 0 y 0, el límite vale 0. Y por último, límite, derivada parcial de b con respecto a x en 0, 0. Límite b de x, 0 menos b en 0, 0 sobre x menos 0 cuando x tiende a 0. Luego, en la función b, donde aparece i, hay que reemplazar por 0. Donde aparece i. Ya, donde aparece i por 0. Este hay 0. Este es 0. Este es 0. Este es 0. 0 sobre x a la cuarta. ¿No? Acá está. Sobre x a la cuarta. 0, como x distinto de 0, este es 0. 0 sobre x, 0, 0 y 0. Luego cumple. Acá está. Eso se cumple y menos 0 es 0, pues. Entonces se cumple. O sea que parte real, parte imaginaria de esa función satisfacen las ecuaciones de Cauchy en el origen. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora es derivable en el origen. La derivada en 0, por definición, tenemos esto. F de z, por definición, es esto. F de 0, f en 0 vale 0 sobre z cuando z tiende a 0. Luego esto sería límite, z a la quinta, esto, por esto que tenemos así. Luego, en este caso, z es distinto de 0. Una z se van, queda límite de z a la cuarta sobre módulo de z a la cuarta cuando z tiende a 0. Ahora, podemos simplificar esto. Podemos simplificarlo. Z a la cuarta. Este que está acá vamos a poner módulo de z al cuadrado al cuadrado. Módulo de z al cuadrado al cuadrado. El cuadrado del módulo de z es z por su conjugado. Y esto está elevado al cuadrado. Luego quedaría acá z al cuadrado. Con z al cuadrado se va, queda z al cuadrado. Y acá quedaría conjugado al cuadrado. Y así. Luego este límite de una potencia. El límite de z sobre su conjugado cuando z tiende a 0 al cuadrado. Creo que hemos calculado ya esto, creo, en el ejemplo 1, creo, no sé. Si hemos calculado ya, pueden repetirlo. Ahí está. El eje real, el eje imaginario. Tomamos cualquier z en el eje real es x, con x distinto de 0, para que no sea trivial, para que no sea el origen. Cualquier punto que está por acá. Su conjugado es el mismo x. Cualquier z en el eje imaginario es de esta forma. Su conjugado es menos i por i, con i distinto. Tomamos la diagonal también. Cualquier z que está en la diagonal es de esta forma, x más x por y. ¿Ya? Entonces, calculamos a lo largo del eje real. Ya está. Este z es x. Su conjugado es el mismo x sobre x. Cuando x tiende a 0, 1, 1 al cuadrado, 1. Otro límite, en este caso, z es igual a i. Su conjugado es menos i acá. Cuando i tiende a 0, i, este es menos 1 al cuadrado, 1. Con esto no podemos afirmar de que ya existe límite. Para eso hemos considerado el tercer camino. Entonces, el tercer camino es el límite. Z es así como está. Conjugado es este que está acá. I al cuadrado. Y aquí, factorizando x, x se cancela. Luego queda esto que está acá. Luego, efectuando esto, sale i. Pero este es una constante, i. Su límite vale i. I al cuadrado. I cuadrado es menos 1. Luego, esos son distintos. Como 1 distinto y menos 1, no existe la derivada. O sea, no es derivable. Ya. Entonces, ahora viene lo siguiente. Da la función
dada la función b de x, y, logaritmo de x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado más y al cuadrado. Entonces dice acá, verificar que la función b es armónica. Ya sabemos qué quiere decir armónica. B, determinar una función analítica, fz, de esta forma, donde la parte imaginaria es esta que está acá. Y expresar en términos de z. Ya, entonces, verificar que esta función es armónica es la segunda derivada parcial de b con respecto a x, más la segunda derivada parcial de b con respecto a y, debe ser igual a 0. ¿Ya? Esa es la última parte que hemos hecho en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, derivamos, pues, derivada parcial de b con respecto a x. Derivada esto con respecto a x, 2x sobre x cuadrado y cuadrado. Deriva este menos 2x. Y entonces, la segunda derivada parcial de b con respecto a x, hay que derivar como un cociente. Denominador por la derivada del numerador, 2, menos el numerador por la derivada del denominador, 2x, sobre el cuadrado del denominador. Derivada de esto es menos 2, igual. Efectuando acá, tendríamos menos 4x cuadrado, más 2x cuadrado, menos 2x cuadrado, 2y cuadrado, menos 2x cuadrado. Ya está. Esto es. Luego lo dejamos por un momento. Esto. Ahora calculamos la derivada parcial de b con respecto a y. La derivada del logaritmo. La derivada de esto con respecto a y es 2y sobre esto. Y más 2y. ¿Está? Tenemos 2 esto más 2y. Ahora la segunda derivada. La segunda derivada parcial de b con respecto a y igual denominador por la derivada del numerador con respecto a y, 2 menos el numerador por la derivada del denominador con respecto a y, 2y cuadrado, y la derivada de este es 2. Luego, acá tendríamos 2x cuadrado menos 4y cuadrado más 2y cuadrado, acá está. Y luego más 2. Ya está. Luego sumando estas dos. Sumando esas dos, tenemos que los segundos miembros son iguales a 0. Porque esto sumado a esto, 0. Esto con esto, 0. Sobre esto y esto con esto se van 0. Para todo x, y perteneciente a R2, menos en el origen, ¿ah? Porque en el origen no está definida esto, por eso. Este es el dominio, mejor dicho. El dominio es todo R2 menos 0, 0. Ya. En ese es armónica esa función. Luego, B es función armónica. Ahora, como esta es función armónica, existe su conjugada armónica. Es la última parte que hemos hecho en la clase pasada. Entonces, existe su conjugada armónica. ¿Quién es su conjugada armónica? U. Y tal que satisfacen las ecuaciones de Cauchy. ¿Ya? Existe su conjugada armónica U, tal que derivada parcial de U con respecto a X, es derivada parcial de B con respecto a Y, derivada parcial de U con respecto a Y, menos derivada parcial de B con respecto a X. Entonces, derivada parcial de U con respecto a X es derivada parcial de B con respecto a Y, pero derivada parcial de B con respecto a Y es esto. Derivada parcial de B con respecto a Y es esto que está acá. Luego, eso es 2y sobre esto más 2y. Lo llamamos 1. ¿Ya? Ahora, derivada parcial de U con respecto a Y es menos derivada parcial de B con respecto a X. Pero derivada parcial de B con respecto a X es esto.
menos, con el cambio acá, menos, sería menos este más 2x. Eso sería. Ahí está. Llamamos 2. Entonces, con estas dos condiciones es suficiente para hallar esta función u. Entonces, se lo tomamos 1, integramos con respecto a x. Se lo tomamos 2, integramos con respecto a y. Luego de 1 tenemos, de 1. Entonces, como estamos tomando 1, integramos con respecto a x. Pues. Integral de esto con respecto a x. Y desempeña el papel de una constante. Entonces, está 2y sale fuera. Esto sería integral 1 sobre x cuadrado y cuadrado por diferencial de x. Integral de esto con respecto a x sería 2xy. Y más una cierta constante que depende de la otra variable y, ¿no? Eso ya saben ustedes, cuando se integra una función de dos variables con respecto a una de las variables, aparece la constante de integración que depende de la otra variable. Si hubiéramos integrado este con respecto a y, entonces la constante de integración dependería de x, ¿ya? Eso ya saben, porque ustedes en su curso anterior, ecuaciones diferenciales han hecho este tipo, ¿ah? Integral de línea también han hecho este tipo. Luego u sería igual. Como es integral con respecto a x, esta es constante. Entonces, como que fuera esto, diferencial de u sobre u cuadrado más a cuadrado, fuera eso. De este constante, su diferencial de acá está en el numerador, eso no es otra cosa que 2 veces, acá sería 2i sobre 1 sobre i, arco tangente de x sobre y. Esa es la integral de esto. O sea que integral de esto es 1 sobre la constante 1 sobre y, ¿no? Arco tangente de x sobre y. Que he puesto 1 sobre y con esta y, se van, pues, por eso sale acá 2 arco tangente de x sobre y. Ya está, 2x más esto, ya. Entonces, ahora vamos a llamarle 3 esto, ¿ah? Vamos a llamarle, ya, acá está. Bueno, acá está simplificado, acá todavía está acá. Entonces, integral de esto, este es 2i, la integral de esto es 1 sobre i, arco tangente de x sobre y, 2x por y, más phi de y. Entonces, esto ya está acomodado ya. Entonces, u es igual, simplificando ya está ahí, 2 arco tangente de x sobre y, más 2x por y, más phi de y. Ahí está. A eso lo llamamos 3. Ahora a esto derivamos con respecto a y. Derivamos este con respecto a y. Entonces, derivando esto sería 2, la derivada de arco tangente con respecto a y, sería la derivada del ángulo con respecto a y, será menos x sobre y cuadrado, sobre 1 más el cuadrado del ángulo, y ya está, ¿cierto? Y la derivada de esto con respecto a y 2x. La derivada de esto es derivada ordinaria, phi prima de y. Luego esto sería menos, simplificando, acomodando, sería menos 2x sobre x cuadrado y al cuadrado, más 2x, ya está. Esa es la derivada parcial. Entonces acá, la derivada parcial de u con respecto a y es menos 2x sobre x cuadrado y cuadrado, más 2x más phi prima de y. Y lo llamamos 4. Luego, de 2 y 4 se tiene, de 2 y 4, ¿eh? De 2 que tenemos, de 2 tenemos derivada parcial de u con respecto a y. Y acá también tenemos, de acá, tenemos derivada parcial de u con respecto a y. Luego los segundos miembros son iguales. Esto es igual a esto que está acá. Como este está en el otro miembro y este está, esto, con esto se va. Como esto está en el otro miembro, con esto se va.
Luego, phi' de i es igual a 0. Es lo que quiere decir. Es lo que dice eso. De 12 y 4 se tiene que phi' de i igual a 0. Luego, entonces, phi de i es igual a una constante. Y entonces, u. Ahora, reemplazando este u acá, ¿dónde lo reemplazamos? Aquí. En 3 reemplazamos esto que está acá. Entonces, u ahora es 2 arco tangente de x sobre y más 2x por y más la constante c. Eso que está. Esa es la parte real, esa es la función f de z. Entonces, f de z es u más ib. Entonces, u es esto que está. Menos 2 arco tangente de y sobre x más 2x por y más la constante c. La parte imaginaria es b, que la función que nos han dado hay que multiplicar por y. O sea que la parte imaginaria es la función dada. Es la función acá. A esto hay que multiplicar por y. Es la parte imaginaria de esa función f de z. Entonces esto sería por y y por y. Eso. Acá está. Ahí está. Por y acá. Ya está. Esa es la función f de z. Ahora dice que esta función hay que expresar en términos de z. Hay que expresar esto que está. Expresar en términos de z. Entonces, para eso hay que agrupar esto que está acá. Vamos a agrupar esta parte que está acá con este que está acá. ¿Ya? Esto con esta agrupamos. Así como está y logaritmo de x cuadrado y cuadrado menos 2 veces arco tangente de y sobre x. Más, y luego agrupamos los otros. Este que está acá, este que está acá con este que está acá. Ahí está. 2xy menos y x cuadrado más y cuadrado, y la constante c lo dejamos suelto. Ya está. Luego aquí vamos a factorizar lo siguiente. 2i sacamos. 2i. Acá. 2i. Entonces, si saco 2i, esta i sale de acá, entonces 2. Entonces pongo un medio acá, pues para que no varíe esto. Entonces pongo un medio logaritmo de x cuadrado y cuadrado. Y acá sería i. Y arco tangente de y sobre x. Todo que está acá. Ya está. Entonces, este por esto, este 2 con este 2 se va, es igual a esto. Ahora, esto por esto serían 2. 2i por i será menos 2. Acá está menos 2. Pues. Está. Luego acá factorizamos menos i de acá. Factorizo menos i, me queda x cuadrado acá. Acá me quedaría menos i cuadrado, porque esta i, acá menos i, por menos sería más i, pues, más i cuadrado i. Y esto quedaría más 2xy, ¿no? Más 2xy, porque esta i con esta i sería i cuadrado, menos 1, menos 2xy, pero con este signo, 2xy, ya está. ¿Está bien? Luego, esto sería 2i, esto sería logaritmo de una potencia al cuadrado, más i, arco tangente de y sobre x, menos i, pero esto que está acá es z, pues, x más y al cuadrado. X más y al cuadrado. Cuadrado de esto, más el cuadrado de esto, doble producto, ahí está. Luego 2y, pero ¿este quién es? Es el módulo de z, pues, es la raíz cuadrada de esto, ¿no? Esto que está acá es la raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado, es módulo de z. Esto que está acá. Y este es arco tangente y menos esto. Ya, entonces, menos, este es z cuadrado, menos i z cuadrado más c. Pero ¿este quién es?
Por definición del logaritmo, ¿qué es? El logaritmo de z, pues. La parte principal esta, ¿no? Este es el ángulo, la parte imaginaria de z sobre su parte real. Este es el argumento, pues. El argumento de este z. Luego este es 2i, logaritmo natural de z. Menos i, z cuadrado más c. Luego esa función en términos de z es 2i, logaritmo de z menos i, z cuadrado más c. Eso es lo que quiere decir expresar en términos de z. Entonces, cuando recién habíamos entrado en ejemplo, por ejemplo, le digo que cuando una función está en términos de z, entonces se puede hallar su parte real, su parte imaginaria. Pero ahora este es camino inverso, ¿no? Porque acá se conoce su parte real, su parte imaginaria en términos de que de i, y hay que expresar esto en términos de z, ¿no? Ya, entonces acá es hallar una función analítica h en términos de z, tal que la parte imaginaria de la tercera derivada de esta función h es 3x cuadrado y menos y al cubo más 8, con las condiciones de que h valor en 0 vale 1, la derivada en y vale 4 más 19 quintos y la segunda derivada en y vale menos 4i. Ya está. Solución. O sea que aquí nos dan la parte imaginaria de la tercera derivada de h. ¿Eh? Luego, esta función, la tercera derivada de esto, es h tercera, su parte real es esto y su parte imaginaria es esto. Ya. Entonces, expresamos esto, su parte real es U mayúscula, su parte imaginaria es B mayúscula. Esta es la parte imaginaria de esto, y entonces su parte imaginaria, que viene a ser B, es B igual a esto que está acá. Su parte imaginaria, ahí está. Luego, hay que hallar su parte real de esto, y para eso hay que verificar de que esta función es armónica. Si esta función es armónica, existe su conjugada armónica. ¿Quién es su conjugada armónica? Será U, pues. En eso, como el ejemplo anterior. Luego, derivada parcial de B con respecto a X es 6xy, ¿no? Nada más. La segunda derivada parcial de B con respecto a X es 6y. Y la derivada parcial de B con respecto a Y es 3x al cuadrado. Con respecto a Y, menos 3y cuadrado. La segunda derivada parcial de B con respecto a Y, derivando este menos 6y. Luego sumando, segunda derivada parcial de B con respecto a X más la segunda derivada parcial, sumando esto es igual a 0. Para todo X, Y perteneciente a R2. Porque estas funciones están bien definidas para cualquier valor de xy. Entonces, es función armónica. B es armónica. Y entonces, existe su conjugada armónica. U mayúscula, tal que la derivada satisface las ecuaciones de Cauchy, eso. Derivada parcial de U con respecto a X es igual a derivada parcial de B con respecto a Y. Y derivada parcial de U con respecto a Y menos derivada parcial de B con respecto a X. Ya. ¿Está bien? Ya, por favor, ¿están escuchando? ¿Están viendo, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, gracias. Ya. Entonces, satisfacen esto. Entonces, derivada parcial de U con respecto a X será igual derivada parcial de B con respecto a Y, pero derivada parcial de B con respecto a Y es esto. Entonces, esto lo llamamos 1. Y derivada parcial de U con respecto a Y será menos derivada parcial de B, menos esto, menos 6x. Lo llamamos 2. Con esas dos condiciones es suficiente para hallar la función U.
Luego, tomamos 1. De 1 tenemos, integrando esto con respecto a x. Integrando con respecto a x, sería x cubo sobre 3, solamente x cubo. Integrando esto con respecto a x, sería menos 3xy cuadrado. Y más una constante integración que depende de la otra variable. Llamamos 3. Ahora, derivamos esto con respecto a la otra variable, con respecto a y. Derivando con respecto a y, es menos 6xy y por phi prima de y, 4. Luego, de 2, tenemos derivada parcial de u con respecto a y. De 4 tenemos derivada parcial de u con respecto a y. Luego de 2 y 4 se tiene que, como los segundos miembros son iguales, como este está en el otro miembro y este está en el otro miembro, con esto se van, solamente queda phi prima de y igual a 0. Entonces, integrando, esta es una función constante. Esta constante reemplazamos aquí en 3. Entonces, reemplazando en 3, tenemos u de x, y. Entonces, abreviando acá, ya supone que depende de x de y, es igual a esto que está acá. Luego, la tercera derivada, acá, reemplazando este u, y aquí, la parte imaginaria reemplazando, se tiene esa función. Entonces, aquí hemos reemplazado lo que acabamos de encontrar, este u, es su parte real. Su parte imaginaria es lo que nos dan esto que está acá. Ahí está. Este es por y y por y. Ya está. Ya está. Entonces hemos reemplazado acá, ¿no es cierto? Acá está. Esta es igual x cubo menos 3xy cuadrado más c más y 3x cuadrado. Ya. Ahora hay que hallar esto, expresar en términos de z, expresar esto. Entonces, acomodando esto tenemos lo siguiente, x cubo, acá, más 3x cuadrado y por y, acá está, 3x cuadrado por y, menos esto, menos 3xy al cuadrado, y al final ponemos menos y cubo por y esta constante, y este 8i lo separamos, lo dejamos suelto, ya está. Pero este que está acá, todo esto, así como está, es el desarrollo de esto. X más y por y al cubo. Todo esto que está acá es esto. ¿Por qué? Al cubo del primero, x al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, acá está, menos el triple del primero por el cuadrado del segundo, ahí está. Justamente el cuadrado de esto sale menos y cuadrado, ¿no? Ahí está. Y más al cubo de esto es menos y al cubo. Ya está. Luego, esto es igual z al cubo más c más 8 por y. Ya está. Esa es la tercera derivada de esa función. Ahí está, la tercera derivada. Ya está. Luego, integrando esto con respecto a z. Integro esto con respecto a z, entonces integral de esto será 1/4 z a la cuarta. Integral de esto será z, y más una, es como una integral indefinida. Entonces, integral de esto, integral de este, más una constante de integración. Más una constante de integración. En general, es una constante compleja. Puede ser real. Si es real, se presentaría así nada más. Pero, como esta es una función de variable compleja, entonces la constante de integración en general es un número complejo, constante. Ya está. Ya está. Luego, vuelvo a integrar esto. Sería los siguientes. Integrando sería z a la quinta sobre 5, 20 sobre esto.
Integral de esto sería z cuadrado sobre 2, z al cuadrado. Integral de esto sería todo por z. Y nuevamente aparece una constante de integración, su parte real, su parte imaginaria. Ya. Ahora vuelvo a integrar esto, entonces sería 1 sobre 120, z a la sexta. Vuelvo a integrar esto, sería z cubo sobre 3, sería esto, z al cubo. Vuelvo a integrar esto, esto sería sobre 2, z cuadrado. Integral de esto sería z, y nuevamente aquí constante de integración acá. Ya está, ¿no? Acá es donde se aplican las condiciones. Como ya conocemos h de z, ahí es h evaluado en 0. Ahí se aplica que vale 1. Luego en h, z0, 0, 0, 0. Y solamente sale esto que está acá. ¿Está bien? Sale esto. Entonces, por igualdad de números complejos, la parte real igual a la parte real, la parte imaginaria igual a la parte imaginaria. Ahí está, ya tenemos esa constante. Ya. Ahora, la h' dice evaluado en i, dice que eso es igual a esto. Esas son las condiciones que nos han dado. Estas son las condiciones acá. La función h evaluada en 0, 1, la derivada evaluada en i vale esto, y la segunda derivada evaluada en i vale menos 4. Eso es lo que estamos ahora aplicando. Entonces, h' evaluada en i, y ahí es donde en h' hay que reemplazar esta por i, pues, acá, por i, ¿no es cierto? Y a la quinta es 1, quedaría solamente, a ver, acá, ¿no? h' acá. H' será 1 sobre 20. Acá está, acá estamos. 1 sobre 20, ¿no es cierto? Ahora, esto sería lo siguiente. Esta y z reemplazan por i, será menos 1. Entonces será menos 1 esto, menos 1 acá está. Acá simplificando ya, 4i que está acá. Y ahora reemplazan por i, acá será i, k por i, será menos k sub 2. Y esto sigue siendo igual acá, ahí está. Ahí tienen esto. Y acomodando, separando parte real, parte imaginaria tienen, y por igualdad de números complejos, parte real igual a la parte real, parte imaginaria igual a la parte imaginaria, tienen eso. Y por último, la segunda derivada evalúan ahí, vale menos 4, y en la segunda derivada, ¿no? En la segunda derivada evalúan y a la cuarta es 1, queda un cuarto. Este es i, será c por i, menos 8 acá. Y caso 1, caso 2, sale ahí. Ya está. Y nuevamente, igualando la parte real, la parte imaginaria, tienen, y por esto sale estos valores que están acá. Puede ser que una de ellas o dos de ellas que salga en función de las otras. Luego esos valores se vuelven, una vez que encuentran los valores acá, por igualdad que ya tenemos de números complejos, resuelven, igualan y al final reemplazan, pues, aquí, h. Acá. Esta es la función que nos están pidiendo. Luego reemplaza c, reemplazan esto, reemplazan y se tiene la función k, ¿no? En eso consiste. Ya. Entonces, su desarrollo de este ejercicio es un poquito extenso. Hay que razonarlo bien esto. Para este ejercicio es manejo de regla de la cadena, lo que ustedes han aprendido en su curso anterior, manejo de derivadas parciales y regla de la cadena. O sea, hay que analizar la existencia de una función armónica de este tipo ρ, de x más la raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado, si existe, y determinar esa función.
Entonces, esto lo dejamos para la clase siguiente, ¿ya? Entonces, por ahora nos quedamos aquí, ¿está bien? ¿Está bien con los ejercicios desarrollados? ¿Están de acuerdo o no? ¿O quieren ejercicios más fuertes? Está bien, profesor. Está bien, profesor. Ya. Entonces yo para la próxima clase, ya para ustedes también así, me voy a colgar un grupo de ejercicios de esto, ¿ya? Entonces todos esos ejercicios están abarcando, estamos a partir de límites, ¿ah? Estamos haciendo. Ya ves, a lo largo de este cómo viene el manejo de las funciones elementales, de logaritmos, exponenciales, todo abarca ya esos ejercicios. Y también acordarse de los cursos anteriores, ¿no? Derivar el límite de funciones de dos variables, el límite de una función, ¿no? Aplicando límite por caminos, usando reglas de la cadena, derivadas parciales, hay que manejar. Hay que acordarnos de los cursos anteriores, ¿ya? Ya, entonces, nos vemos, esto también ya se los ha colgado para ustedes, ¿ah? Ese material ya lo pueden bajar, o ya lo tienen ya. Sí, Profesor, ¿el PDF ya lo llegó a modificar y ¿cuál? subir o todavía? No, sí, el material anterior, ya, el material anterior, todo esto, ya se corrigió, ya se con figuritas, todo ya se pasó ya. Ya, ¿Todavía no han descargado? Eso lo he hecho Sí, todavía. profesor, sí está ahí. Ya están. Claro, eso no quiere decir que no tiene ninguna falla, porque por más que uno revisa, siempre se le escapa fallas, ¿ah? No estoy diciendo que no tiene ninguna falla, pero eso sí, ya están corregidas ya, ¿ya? Ya, entonces nos vemos en la clase siguiente. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ya, gracias. Ya. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego. Y se marchó. Hasta luego, profesor. ¿Qué pasa, causa?